Música con sentido. Radio Esperanza. Manantial de música. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña, como todos los jueves, mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono aquí en cabina por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para mensajes de texto durante la semana es el 818-252-8607 y una página de internet para que puedas escuchar prédicas de programas anteriores es www.elrenuevo.com.mx. Nuevamente, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Esperamos tu llamada. Ok, y otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a continuar hoy hablando de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Si has estado con nosotros, hemos estado hablando de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, de lo que es la palabra para el que se dice cristiano. Ojalá y lo hayas entendido, ojalá y hayas comenzado ya a leer la palabra de Dios estas últimas semanas. Ojalá y te hayas dado cuenta que no hay salvación sin la palabra de Dios. Ojalá y te hayas dado cuenta que nuestra vida es la que está en juego, que esto de ser cristiano o no cristiano no es un juego, que tiene repercusiones eternas, que en la palabra de Dios es donde está la vida eterna, que no se puede ser salvo sin estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta, aunque vayas a la iglesia toda tu vida. Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Ahí es donde está la vida, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. A veces decimos, pero no es Jesús el que salva. Acuérdate también lo que hemos hablado. Lo que enseña la palabra es que Jesús mismo es la palabra de Dios hecha carne. Así dice Juan 1:1 a Juan 1:14. Jesús es la palabra. Aquella palabra fue hecha carne y anduvo entre nosotros. Ese es Jesús, la palabra de Dios. Entonces, cuando descubres esto, que la palabra es Jesús, te das cuenta que hemos dicho muchas cosas sin saber lo que significan. Hemos dicho que conocemos a Jesús, pero conocer a Jesús es conocer su palabra. Recibir a Jesús es recibir su palabra. Ser un seguidor de Jesús es seguir su palabra, es decir, obedecer la palabra de Dios. La vida cristiana toda gira en la palabra de Dios. Entonces tienes que preguntarte otra vez si conoces a Jesús de verdad, si conoces la palabra de Dios. Tristemente hoy abundan personas. Las iglesias están llenas de gente que se dicen cristianas y que ni siquiera leen la palabra de Dios. Escúchame, si tú eres uno de estos, estás siendo engañado. No se puede conocer a Jesús de verdad sin conocer la palabra de Dios. Es imposible. Puedes creer en un Jesús, pero equivocado. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, en la Escritura está el Jesús verdadero. En la Biblia conocerás al Dios verdadero. Fuera de ella conocerás muchos, pero falsos. Te voy a repetir lo que dice su palabra, aunque algunos se enojen, pero esto dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no habita templos hechos por manos humanas. Otra vez, Dios no habita templos hechos por manos humanas, ni de bloc, ni de madera. Dios no habita esos templos. Eso dice la Biblia. Te guste o no,
lo entiendas o no. Hoy existe tanto engaño. Hace 2 semanas decíamos que los católicos usan la Biblia, y los testigos usan la Biblia, y los de la luz del mundo usan la Biblia, y los pentecostales usan la Biblia, y los de Pare de Sufrir usan la Biblia, y los adventistas, y ¿a poco todos tienen razón? ¿Te das cuenta que hay muchas religiones, hay muchas iglesias que están engañando a la gente, pero con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos protegernos? Pues leyendo la Biblia por nuestra cuenta, en nuestra casa. Ya te hemos advertido bastante. Si la lees con los católicos, te vas a hacer católico. Si vas y los testigos entran a tu casa y te la van a explicar, te van a hacer testigo. Si vas a una iglesia pentecostal o a un ministerio pentecostal, te vas a hacer pentecostal. Lo que debes de hacer es leerla en tu casa, por tu cuenta, con tu familia. Enséñasela a tu familia. Y mucha gente pregunta, ¿y a poco se puede? Es tan triste que a veces hablen personas y digan que no se puede. Tan triste escuchar pastores que le digan a su gente que no lean la Biblia porque no la pueden entender. Tan triste escuchar que a fuerza necesitan maestro. ¿Y sabes qué? Claro que se necesita maestro, pero tenemos al maestro de maestros, al Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda la verdad. En Juan 14:26 dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él les enseñará todas las cosas. Ese es el maestro. Tienes el Espíritu de Dios, Él quiere ser nuestro maestro. Grábate este otro, Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27, la unción que recibieron de Él permanece en vosotros. Está hablando del Espíritu y dice, y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, así como la unción misma te enseña. El Espíritu quiere enseñarte, Él quiere ser tu maestro. ¿A poco tú necesitas otro? El mensaje es para estos, los que se han dado cuenta que su vida está en peligro, los que se han dado cuenta que la única forma de protegernos del engaño es estudiando la palabra de Dios por nuestra cuenta, no en ninguna iglesia y no en ninguna religión. Así es que hoy vamos a continuar más bien con lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada vimos algunos consejos y algunas reglas para leer la Biblia y para interpretarla. Acuérdate que interpretarla es lo más importante, es decir, entender lo que realmente Dios nos quiso decir. El primer consejo es, por si no estuviste con nosotros y quieres ir tomando nota, el primer consejo es: siempre que abras una Biblia, hermano, cada que vayas a estudiar la Biblia, haz oración, habla con Dios, pon tu estudio en manos de Dios, dile que quieres conocerlo mejor, dile que necesitas que sea tu maestro, pídele humildemente que te explique su palabra, dile que lo necesitas porque quieres obedecerlo. Vas a ver que vas a tener un nuevo entendimiento. Vas a ver que es de más bendición leer la Biblia en tu casa que tantos años de ir a la iglesia. Solo comienza, hermano, comienza. El segundo consejo que te dimos es que no te desanimes, que seas paciente, que hay que leer la Biblia todos los días o casi todos los días según tus posibilidades. Pero cuando leas, por decir, 15 versículos, y solo entiendas uno, no te desanimes, no te enfoques en lo que no entiendes, enfócate y alégrate en lo que sí entiendes. Eso es lo que Dios tiene para ti ese día. No quieras entender la palabra,
completa con leerla una sola vez. Es imposible, es la palabra de Dios. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sé paciente, hermano, pero léela, no dejes de leerla. Otra reglita que te dimos la semana pasada, esta es regla para interpretarla. Dijimos que la Biblia se lee completa. Hoy tenemos tantas malas prácticas. La Biblia no se lee en pedazos. Hay que leer libros completos para poder entender la Biblia. Hay que leer toda la Biblia, todos los libros. No hay ningún libro en el mundo que se pueda entender leyéndolo en pedacitos. Y la Biblia no es la excepción. Por eso hay tantas doctrinas torcidas, por eso hay doctrinas de pedacitos, de un versículo o de dos, pero la Biblia no se hizo para eso, no se hizo para leer pequeñas porciones. La Biblia se hizo para leerla completa, de Génesis a Apocalipsis. Pero en esta parte también te dimos otro consejo para ti que cuando la lees por primera vez o cuando alguien nuevo te pregunte por dónde empezar, hay que comenzar por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? La primera vez así, porque el Nuevo Testamento habla mucho del Antiguo Testamento, nos da muchas pistas de cómo entender el Antiguo. Así es que lo mejor es comenzar en Mateo hasta Apocalipsis y ahora sí regresas a Génesis y otra vez. ¿Cuántas veces hay que leer la Biblia? El cristiano la lee toda la vida, y yo te aseguro que nunca vas a terminar de aprender. La primera regla que dimos la semana pasada para interpretar la Biblia, de cómo interpretarla, lo primero es, ya vimos que la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto la Biblia es verdad, y la Biblia es verdad toda. Jesús dijo un día en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la palabra es verdad, pero es verdad toda. Es decir, no podemos escoger qué parte sí es verdad y qué parte no. Esta parte sí la creo y esta parte no. La Biblia es verdad toda y tienes que creerla toda. Algunas partes no las vamos a entender, pero eso es otra cosa. No porque no la entendamos, deja de ser verdadera. ¿Okay? No podemos escoger qué parte ignorar o qué parte sí seguir. Es como si mocháramos la Biblia. Y al mochar la Biblia, también mutilas a tu Dios y se convierte en un Dios falso. Por ejemplo, decíamos la semana pasada, la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. No se contradice, esa es otra regla. Pero tampoco podemos escoger, bueno, yo nomás voy a creer que es amor. La Biblia dice que Dios es amor y que Dios es fuego consumidor. ¿Te das cuenta? No se contradice nunca. Esa es la segunda regla que debes de tener en mente cuando leas la Biblia. No se contradice. Y si alguna vez encuentras alguna contradicción, tienes que revisar todo lo que has creído en alguna doctrina. Hay que revisar todo, hay que tener humildad. No porque creamos algo, yo lo he creído 30 años, cuando te topes en la Biblia algo que lo contradice, hay que volver a revisar nuestras creencias, nuestras doctrinas. ¿Te das cuenta? Hoy vamos a seguir con otra regla para interpretar la Biblia. Todas son importantes y por lo general se aplican juntas, pero la que vamos a ver hoy es de las más importantes. Si estás anotando, anota, esta es la tercera regla para interpretar la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. De esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué quiere decir esta regla? Mira, yo no sé si has notado lo que hacemos aquí en nuestros programas. Yo no sé si has recibido nuestros libritos que regalamos. No sé si también lo has notado ahí. ¿Sabes qué pasa en los programas, en los libritos? Abundan de versículos bíblicos. ¿Ok? Y aunque parezca increíble, ¿sabes? Lo primero que nos criticaban y nos critican cuando comenzamos aquí en radio, nos dicen, es que hace usted como un cóctel de versículos.
Y nos decían pastores, así no es, así no enseña el instituto. Y entonces, ¿cómo es, pastor? Y tú lo vives todos los domingos en la iglesia, lo que les han enseñado en el instituto. Un versículo base cada domingo, un versículo que da el tema del sermón, y después el pastor se lleva toda la hora para explicar qué significa ese versículo, ese un versículo, y lo hace con sus palabras, con sus fuerzas, con ejemplos, con testimonio, con cuentos, otros con chistes, con lo que sea, pero toda la hora explicando un solo versículo. Eso es lo que vives cada domingo. Y aquí mismo en la estación también lo has vivido. Algunos hasta no es una sola hora, hasta 2 horas para hablar de un solo versículo. Eso es lo que abunda hoy. Y hoy el cristianismo, tenemos doctrinas basadas en un versículo o 2. Tenemos prácticas que decimos que son cristianas, pero basadas en un versículo. Y eso es lo peor que le ha pasado al cristianismo. Pero si tú vas a la Biblia, verás quién es el que trabaja así, con un versículo. Recuerda cómo tentó el diablo a Jesús. En Mateo 4:6, cuando fue tentado en el desierto Jesús, Mateo 4:6 le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y te sostendrán. ¿Y sabes qué? El diablo le está diciendo a Jesús: escrito está. Y no es una mentira. El diablo le menciona parte del Salmo 91, pero le está mostrando solo una parte. Y así es como engaña el diablo hoy. Nos dan una doctrina con un versículo. Nos la da un tipo que trae la Biblia bajo el brazo y le creemos. Hoy es tan triste ver tantas doctrinas torcidas, hermano. Torcidas, pero soportadas con un versículo bíblico, y ver que todos los que se dicen cristianos se las tragan y las creen. Pero esto es lo que hacen todos. Los católicos enseñan a su gente a adorar imágenes y te dicen que Dios no las prohíbe, los has escuchado, sino que las ordenan. ¿Y qué te muestran? Un versículo, Éxodo 25:18, cuando Dios le dijo a Moisés: harás 2 querubines de oro, los harás de oro labrado en los 2 extremos del propiciatorio. Y ya con eso, ellos dicen: ¿ves? No las prohíbe, sí le gustan las imágenes, y la gente católica se la cree. Ya no usan la cabeza, como si estos ángeles se parecieran a San Judas o a la Virgen. Dime dónde el Señor mandó a hacer imágenes de San Judas o de la Virgen. No, pero ya no piensan más, porque ya les dieron un versículo, ya los convencieron. Los testigos igual. Jesús no es Dios. ¿Y a dónde te llevan? Te muestran un versículo donde dicen que Jesús es hijo de Dios, y después usan su cabeza. No puede ser hijo y Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo va a poder? ¿Cómo va a poder? ¿Por qué no, hermanos? Si la Biblia dice que sí, y quieren aplicar y aplican lógica a algo que es celestial, a algo que es espiritual. Y los cristianos, los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los de la prosperidad, todos los que hoy se dicen cristianos evangélicos, han hecho peor, pero no te das cuenta. Les dicen: podemos atar demonios, y te muestran Mateo 16:19, y a ti no te preocupa. ¿Significa eso o no? ¿A quién le importa? Podemos hablar en lenguas, y te muestran Hechos 2. ¿Pero significa eso, hermano? Tú dices: está en la Biblia y eso es suficiente. Y cuando te quieres revelar a un pastor, que te dice: no juzguéis, no juzguéis. Y cuando tienes dudas, te dice: sométete a tu pastor, y te quieren tener dominado. ¿Cuánta gente está padeciendo de pastores que le dicen: no te juntes con aquel, no le hables a aquel hermano rebelde? Y a las muchachas: tú no puedes andar con ese novio, y no puedes cambiar ese trabajo. Y te muestran: mira, es que aquí dice sométete a tu pastor. Y los cristianos todo lo creen, les hacen caso, como si no tuviesen cerebro. Es increíble.
Cuando alguien quiere dejar la iglesia, te muestran Hebreos 10:25. No dejes de congregarte. Y para pedirte y robarte el diezmo, te muestran Malaquías 3:8. ¿Ves? Estás robando a Dios. Y pobrecitos, ahí anda la gente diezmando, cuando eso no es para los cristianos. Pero todo por ignorancia, hermano. Tú que diezmas, escúchame bien, lo haces por ignorante, porque no conoces la palabra de Dios, sino que con un versículo o dos te han dormido, te duermen. Ahorita va a hablar alguien mencionando, mira, Jesús les dijo, esto era necesario hacer sin dejarlo otro. ¿Ves? Con un versículo los duermen. Parece mentira que estén usando la palabra de Dios para eso. La semana pasada dijimos lo mismo que ahorita al principio. Dios no habita templos hechos por manos humanas. Y hablaron, hermanos, ¿no? Claro que se habita. Miren Hechos 3. Pedro y Juan subían al templo. Y luego, hermano, ¿has leído a qué subían? ¿Has leído este pasaje? ¿Sabes a qué iban al templo? Pero no ahondamos. Nos dan un versículo, nos lo explican a su modo, nos lo tragamos y lo creemos. Es tan triste cuando he dicho de que en el cristianismo no hay riquezas, no hay prosperidad. Hay gente que me pregunta, a ver, entonces ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Le digo, pues no sé, dímelo tú. ¿A poco significa que hay prosperidad? ¿Sabes qué pasa? Que se los han torcido diciéndoles que significa que le des el dinero al pastor, y el cristiano se lo traga, se los traga. Un versículo, y hoy ni les da pena a los pastores. Hace días me dieron una hojita que reparte el pastor de una iglesia pentecostal con dibujitos para justificar sus prácticas, todas erróneas, pero con un versículo de la Biblia. Decía, nosotros danzamos, ¿por qué? Y te llevan a cuando David danzó, y hasta danzó desnudo. Yo no sé si se van a quitar la ropa también. Y decía en la hojita, y cuando nos veas reír, es la risa en el espíritu. Y mencionaban el Salmo 126:2, donde dice, nuestra boca se llenará de risa. ¿Ves? ¿Ves? Si está en la Biblia, pelean. Y nosotros hablamos en lenguas, ¿por qué? Porque ahí dice en Hechos 2. Y nos caemos al piso en el espíritu. Y mencionan ahí como Daniel 8:18. ¿Sabes qué dice Daniel 8:18? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido sobre mi rostro, dijo Daniel. Y dicen que es lo mismo. Y también mencionan Juan 18:6, cuando Jesús les dijo, yo soy. Y retrocedieron y cayeron. Y dicen que por eso se caen, hermano. Y la gente lo cree. Tú lee estos dos y dime si es lo que pasa en la iglesia. Pero así lo tienen, todo erróneo, pero respaldado con un verso, torcido pero de la Biblia. Y hoy tú ves a los pobres pentecostales hacer como animalitos, revolcarse en el piso, y creen que es por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Tú viste a Cristo alguna vez en la Biblia hacer ruido como animalitos? Usa el cerebro, hermano. Cristo predicaba, Cristo hacía obras, Cristo vivía vida santa. Y el que tiene el Espíritu de Cristo se comportará igual que Cristo. No nos da su Espíritu para hacer payasadas. No nos da su Espíritu para hacer ruidos como animales. Entiéndelo. ¿Tú te imaginas a Jesús revolcándose en el suelo? Pero todo te lo tragas, todo lo creemos a ciegas. Somos como los mundanos. Tú no has platicado con algún mundano. Yo he hablado con borrachos y les digo, oye, pero ¿por qué tomas? Y ellos dicen, no, mira, tomar no es malo. Y me citan la Biblia. Mira, Jesús tomaba, y mira, Jesús convirtió el agua en vino. Usan la Biblia. Y el que tiene 2 o 3 mujeres dice, y mira Salomón, todas las que tenía. Usa la Biblia el diablo. Y así la está usando hoy el que se dice cristiano, pero está siendo engañado por el diablo. El diablo usa la Biblia. El diablo se la sabe, el diablo te la menciona, el diablo te convence con versículos de la Biblia.
¿Cuál es la solución? Mira ahí mismo en Mateo 4. ¿Qué dijo Jesús cuando le dijo el diablo esto? En Mateo 4:7 dijo Jesús, escrito está también. Es decir, el diablo dio una parte, pero Jesús conoce las dos partes. Escrito está también. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros. Pero para eso, hermano, debemos de leer la Biblia en nuestra casa. Hoy el diablo y sus ministros han hecho doctrinas de un versículo o mostrándote solo una cara de la doctrina. Pero por lo regular hay otra parte que ocultan. Pero grábate lo que hoy estamos hablando. No podemos formarnos una creencia con un versículo o dos. Entonces, ¿con cuántos? Dice, ¿con 10? ¿Con 100? Para formar una doctrina es necesario tomar todos los versículos, todos los pasajes de la Biblia que traten del mismo tema, para irlos acomodando y al último tener la doctrina completa, una creencia correcta. Te lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Hoy vamos a tomar como ejemplo la doctrina precisamente del templo de Dios. Hace poquito la predicamos. Si hoy no te puedo dar todos los versos, si te interesa la prédica completa cuando hablamos del templo de Dios, pídenosla, márcanosla y te la mandamos. Pero vamos a verla hoy como ejemplo de esto. Dios habita templos hoy. Hoy nos dicen, ven aquí al templo, aquí está Dios. Todos, el católico tiene sus templos, el judío, el cristiano, el pentecostal. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que te estoy invitando es a que dejes de ser simplista. Aunque tu pastor sea simplista, aunque tu pastor no enseñe, tú ve a la Biblia, mira por tu vida y por la de tu familia. Tienes que leer toda la Biblia. Por ejemplo, en esto del templo, hay que ir hasta el principio. Hasta el principio, ver toda la historia del templo de Dios, ver dónde habitaba Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios sacó al pueblo de Egipto? Ahí comenzó el caminar por el desierto hacia la tierra prometida, ¿te acuerdas? Dice Éxodo 13 que Dios iba delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Dios estaba ahí con ellos, como siempre. ¿Te acuerdas? Gracias por continuar con nosotros. Les pasamos los teléfonos en cabina, son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. Estamos hablando como ejemplo de la doctrina del templo de Dios. ¿Te acuerdas? Un día Dios le habló a Moisés y le mandó a hacer el tabernáculo. Lo primero que Dios se hizo para habitar era una tienda, un tabernáculo, ¿no? Era de tela. ¿Por qué? Porque era como portátil. Cuando el pueblo tenía que avanzar, lo desarmaban, ¿no? Y cuando se detenía Dios y lo volvían a armar, o a la hora que se establecían en algún lado, lo volvían a armar. Así anduvieron hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Te acuerdas? Ahí levantaron de nuevo el tabernáculo. Después vino David, y David quería construirle a Dios un templo, pero Dios no lo dejó. ¿Te acuerdas? Dios le dijo que él no lo haría. En 2 de Samuel 7:12 le dijo el Señor: cuando tus días sean cumplidos, yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre. Y así fue. Así fue. El año 480, dice Primera de Reyes 6:1, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, comenzó a edificar la casa de Jehová. Ese fue el templo. Salomón lo hizo, como Dios le dijo a David. Salomón lo hizo. Pero después, ¿sabes qué pasó con este templo? Fue destruido. Se ve en la Biblia en tiempos de Nabucodonosor, como castigo a Israel porque se habían hecho idólatras.
se habían ido en pos de otros dioses. Dios destruyó Jerusalén y el templo, y el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio a Babilonia. Pero Dios les prometió que serían castigados, pero luego serían perdonados y todo sería restaurado. Todo esto está en el libro de Jeremías. Dios prometió perdonarlos y restaurar todo y volver a morar entre su pueblo, y así fue. Esdras 1 narra cuando fue dada la orden para reconstruir el templo. En Nehemías se narra cómo fue dada la orden para reconstruir la ciudad. Entonces el templo y la ciudad fueron reconstruidos y volvieron a ser como antes. Y ahí, hasta ahí se ve el templo en el Antiguo Testamento. Después empezamos en el Nuevo Testamento y vemos cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue al templo, ¿te acuerdas? Pero lo que se ve en tiempos de Jesús es que hay una religión que se creía dueña del templo, que tenía el control del templo. Los judíos, los fariseos, los sacerdotes. Pero este es el segundo templo. Donde entró Jesús es el segundo templo. Y este también fue destruido. De hecho, Jesús lo profetizó en Lucas 21. Lucas 21, del 5 al 6, Jesús le dijo a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, le dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es Jesús estaba diciéndoles que este también iba a ser destruido. Y la historia dice que así fue. El segundo templo también fue destruido. Esto no aparece en la Biblia, pero es historia. De hecho, si tú ves hoy en la tele, el templo de hoy no existe en Jerusalén. Solo quedó un muro que de hecho lo llaman el muro de los lamentos, donde se juntan a hacer oración. Eso es todo lo que hay. Entonces fue destruido. ¿Qué le pasó? Fue destruido en el año 70 después de Cristo, en la guerra que tuvo el pueblo judío con los romanos. Y ahí termina la historia del templo. Y así se encuentra hoy destruido. Ya no existe. Y en ningún lado, escucha bien, en ningún lado de la Biblia escucharás promesa de que se va a volver a construir. La profecía de Daniel no habla de eso. Pero además, tú piensa hoy, aunque hoy se reconstruyera el templo, sería un templo para los judíos. No es un templo cristiano. ¿Verdad que no? Entonces, pero la pregunta es, ahí terminó la historia del templo. ¿De dónde salieron todos los templos donde te congregas, donde se congregan los cristianos hoy? ¿De dónde sacamos el templo al que vamos el domingo? ¿Te das cuenta que no son bíblicos? En ningún lado dijo: vamos a destruir el de Jerusalén para que después haya un templo en cada esquina como hay hoy. No hay, hermano, no es bíblico, aunque te enojes. Aunque te enojes. Ahorita otros dirán, como decían la semana pasada: pero mira, dice que Pedro y Juan iban al templo, nosotros también debemos ir. Para empezar, primero, a ese templo al que iban, otra vez, ya no existe, hermano, ya fue destruido el año 70. Eso nomás para empezar. Pero lo segundo, tienes que ahondar en la Biblia. Mira a qué iban al templo. Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Después, ¿te acuerdas la historia? Le dieron salud a un cojo que estaba en la puerta. Y por el milagro, dice en Hechos 3:11, todo el pueblo concurrió a ellos. Es decir, están en el templo, en la puerta. Sanaron al cojo, se juntó mucha gente. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Les predicó a los judíos en el templo. Eso es lo que se ve en todo el libro de Hechos. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, buscaba ¿qué? La sinagoga de los judíos, no para ir a aprender, para irles a predicar, no para ir a adorar a Dios, para predicarles a los judíos. ¿Te das cuenta? En Hechos 4 dice que vinieron los sacerdotes y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Así le pasó a Jesús. Uno dirá: oye, ¿por qué hacían esto ellos? Porque lo mismo hacía Jesús.
cuando entró en Jerusalén, buscó el templo. Y dice Lucas 20, un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los sacerdotes y los escribas y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Es decir, se metió Jesús al templo de los judíos a predicar el evangelio. Y luego vinieron los judíos y: oye, ¿y tú por qué predicas aquí? Pero date cuenta que no era un templo cristiano. ¿De dónde sacamos los templos que hoy existen? Muchos dirán: pero esa es otra cosa. Oye, pero es que debemos congregarnos, es que debemos adorar. Para empezar, Jesús dijo: día vendrán en que ni aquí ni allá, sino que se adorará en espíritu y verdad. No necesitamos un lugar para adorar. Al Señor se le adora las 24 horas de todos los días, de todos los años. Y dice: pero es que debemos congregarnos, lo que tú quieras. Yo te estoy preguntando, ¿en dónde dice que debemos hacer templos? No te dejes engañar. Ve a la Biblia. Hoy te tuercen todo. Hoy los pastores tampoco ahondan. Hoy te dicen: tú ve al templo, ¿no? Y mira, te dicen el Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y te dicen: ¿ves? Jehová está en el templo. Sí, pero este Salmo está hablando del templo antiguo. No confundas las cosas. No dejes que te mezclen los tiempos. No dejes que te mezclen el aceite con el agua. Los católicos, cuando les dices que es pecado que en su templo tengan imágenes, te muestran al templo que hizo Salomón y dicen: ¿ves? Ahí están las imágenes. Sí, pero ese no es un templo cristiano. Y otra vez, además tenían imágenes de leones, de bueyes, de animales. No de San Judas católico, no de vírgenes. Pero el maestro católico es hábil para usar la Biblia y te convence. Y los pastores, entre comillas, cristianos, son igual, son hábiles. Entonces, ¿dónde habita Dios hoy? Pues ¿no has leído la Biblia? ¿No has leído la Biblia? La promesa de Dios, Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El que me ama, mi palabra guardará, dijo Jesús, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿No dijo Pablo un día: ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿No dice la Biblia en Primera de Corintios que nosotros somos el templo de Dios? ¿Te das cuenta? Tenemos que leer la Biblia para que no nos engañen. No puedes formarte una creencia solamente con un versículo que te mencionen. Tienes que reunir todos los versículos que hablan del mismo tema, hermano. No sé si estás entendiendo cómo se hace una creencia, cómo hay que formar una doctrina, y principalmente distingue lo que están haciendo los pastores de hoy, usando un versículo de aquí, un versículo de allá, y convenciéndote de cosas que no son cristianas, hermano. Otro ejemplo te voy a poner. Ya sabes, cuando hemos visto en la Biblia que Dios dice, la Biblia dice, hermano, que los ricos no van al cielo. Hay quien luego respinga y levanta la voz: ¿y cómo que los ricos no van al cielo? Hoy te vamos a explicar el pasaje que hemos usado la mayoría de las veces y que ya te han tratado de explicar también. Pero lo primero de lo que estamos hablando hoy no es el único versículo, no es el único pasaje para decir que la Biblia dice los ricos no van al cielo. Es porque tienes que haber estudiado toda la doctrina de la Biblia, no un solo versículo. Hay muchísimos versículos. Está toda esta doctrina por la Biblia. Jesús dijo: no se puede servir a dos amos. La Biblia dice que la avaricia es pecado, que la avaricia es idolatría.
Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Veíamos en el libro de Santiago, ricos, aullad por las pobrezas que te vendrán. Jesús dijo en Apocalipsis, a ti que dices, soy rico y me he enriquecido, dice, eres un pobre mendigo. Y hay muchísimos más. ¿Qué hacen los que te quieren engañar? Claro que te muestran, mira, pero Abraham era rico. Mira, Salomón era rico. Pero es lo mismo que vimos ahorita con el templo, hermano. Tienes que distinguir cuál es tu tiempo. Salomón no era cristiano. Salomón no era cristiano. Salomón no era perseguido. Los cristianos de hoy sí. Pablo fue perseguido. Salomón, Abraham, David no tenían mandamiento de predicar el evangelio. Los cristianos sí. Pablo predicaba el evangelio, Pedro predicaba el evangelio. Entonces distingue, hermano, que no te engañen. ¿Cuáles son nuestros ejemplos de hoy? No es Moisés, no es David, no es Salomón. Nuestros ejemplos de hoy es Esteban, que falleció apedreado. Es Pedro, es Pablo, que eran perseguidos. Esos son nuestros ejemplos de hoy. Pero vamos a ver este pasaje, el que habla de los ricos, ¿no? Pero te digo, no es el único. Lucas 18:24 dice, Lucas 18:24, al ver que Jesús se había entristecido, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 18:25, porque es más fácil, dijo el Señor, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ahí empiezan las torceduras. Y, no, pero es que mira, el ojo de una aguja era la puerta de la ciudad. El ojo de una aguja eran unas calles chiquitas. El ojo de una aguja, hermano, es el ojo de una aguja. ¿Has visto el ojo de una aguja? Y le dicen, bueno, sí, pero el camello era... Un camello es un camello. Y si tú puedes pasar un camello por el ojo de una aguja, así de posible es que el rico entre en el reino de Dios. ¿Tú qué dices? ¿Se puede? Es imposible. 18:26 de Lucas. Los que oyeron esto dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Claro, les está diciendo, para ustedes es imposible salvarse. Para Dios, Dios puede salvar al que quiere. Claro, Dios puede salvar a un rico. Claro, Dios puede traer a su reino a alguien que tiene dinero. Claro, para Dios todo es posible. Pero cuando un rico viene a Cristo, comienza a dejar sus riquezas. Comienza a repartirlas entre el pobre, comienza a hacer obras de caridad y entonces deja de ser rico. No se puede venir a Jesús y seguir siendo rico, mucho menos se puede venir a Jesús a buscar riquezas. ¿Te das cuenta? Y después dice el 18:28, Pedro dijo, nosotros sí hemos dejado todo, nos dejamos posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y ahí concluye, ¿no? Al que le gusta el dinero, ¿ves? Vamos a recibir mucho más en este tiempo. Marcos dice en 10:30 que habrán de recibir 100 veces más en este tiempo. ¿Ves? Si obtendremos riquezas. ¿Ves? Parece que dice eso. Y el que tiene sus deseos avariciosos se queda con esto. Si promete riquezas. Pero tenemos que ahondar, hermano. La orden de Jesús no fue solo leer la Biblia, dijo escudriñar las Escrituras. Ahora piensa en esto. Sus discípulos dejaron casa, dejaron trabajo, dejaron familia, dejaron todo. Por ejemplo, Pedro dejó su casa. Ahora tú contéstate. ¿Tuvo 100 casas más? No, ¿verdad que no? Esteban
también dejó todo. Tuvo 100 casas más. Esteban murió apedreado. Pedro murió crucificado de cabeza. Todos los discípulos murieron como mártires. Ahora yo te pregunto, entonces, ¿los engañó Jesús? Jesús les dijo que recibirían 100 veces más, y lo que recibieron fue persecución y muerte. ¿Los engañó Jesús? ¿O Jesús les estaba hablando de otra cosa? ¿Tú qué crees? Jesús les estaba hablando de algo que vale 100 veces más, 1000 veces más y millones de veces más. La relación con Dios, no solo en la vida eterna allá, sino desde aquí mismo. Desde aquí mismo. Mateo dejó una mesa llena de dinero. Era cobrador de impuestos. Se levantó y siguió a Jesús. Tenía un trabajo bien remunerado. Yo te pregunto, ¿recibió un sueldo 100 veces más grande? ¿Verdad que no, hermano? Es que para dar con lo que Dios quiere decir, tenemos que ahondar. Tenemos que ahondar. Si tu orgullo no te deja buscar a Dios de verdad, si tú solo quieres seguir creyendo lo que has creído por años, bueno, pues eso ya es cuestión tuya. Puedes torcer la palabra para que encaje en lo que crees. Pero cuando buscamos a Dios de verdad, tenemos que buscar. Tenemos que escudriñar hasta llegar a la verdad, hasta llegar a la verdad. No dejes que te engañen así con versículos aislados. ¿Cuántas veces te han mostrado Mateo 7:7 que dice, pide y se te dará? Mateo 7:8, todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. ¿Ves? Puedes pedir dinero, puedes pedir un carro. ¿Cuántas veces te han dicho, y suena tus llaves, para que recibas el carro? ¿Y de qué color lo quieres? ¿Por qué, pastor? Aquí dice, todo lo que pidas recibirás, el que busca halla, al que llama se le abre. ¿Y qué hombre hay que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y si le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Verdad? Termina diciendo en el 7:11, si ustedes son malos y dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Ves? Tiene buenas cosas, tiene dinero, tiene casas, tiene joyas, pero hay que leer toda la Biblia. Casualmente en Lucas 11 está este pasaje, es el mismo pasaje, pero ahora narrado por Lucas. Dice en el 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión? Y repite, pues si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Acá decía, dará buenas dádivas. Aquí dice, aquí te explica a qué se refiere con la buena dádiva. Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Pedir Espíritu Santo, ¿te das cuenta? No se trata de pedir dinero, no se trata de pedir carros. ¿Por qué dejas que te engañen? ¿Por qué no vas a la Biblia? ¿Qué problema tienes con tu Dios? ¿Qué te ha hecho tu Dios? Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahonda, que no te engañen. Hoy te dicen, tú lo has escuchado, no debemos estar enfermos. Dios no quiere enfermos. Y te muestran Isaías, por sus llagas fuimos curados. ¿Ves? Solo reclama tu sanidad. Pero ve a la Biblia. Miren 1 Timoteo 5:23, cómo Pablo le dijo a Timoteo, bebe un poco de vino a causa de tu estómago y tus enfermedades. No le dijo, estás enfermo, Timoteo, reclama la sanidad, por sus llagas ya fuiste curado, Timoteo. ¿Verdad que no le dijo eso? Y el mismo Pablo en 2 Corintios 12 dijo que le fue dado un aguijón en la carne. Dijo que 3 veces, dijo en el 12:8, he rogado al Señor que lo quite de mí, pero el Señor dijo, bástate mi gracia, y se quedó enfermo. ¿Qué no sabía Pablo? Que por sus llagas ya había sido curado. Y hoy hay hermanos que creen que saben más que Pablo, que han recibido más revelación que Pablo. No te dejes engañar, hermano. Empieza a leer la Biblia hoy mismo. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves.